Tal vez algunas personas han oído hablar de lo que es software libre, pero muchas no conocen sobre este término tan usual en el mundo de la informática. El software libre es un asunto de libertad de los usuarios. Para entender el concepto, debes pensar en libre como en libertad de expresión. Software libre entonces se refiere a la libertad que tienen los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar un software. Software libre es el software que respeta la libertad del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Es un software en el cual nosotros podemos modificar, agarrar un código fuente de un programa X y podemos modificarlo. Además de que podemos modificarlo, podemos reproducirlo, copiarlo. En el software libre, el significado de libertad se aplica a 4 contextos de su aplicación y uso. De modo más preciso, se refiere a la posibilidad del usuario de poder manejar y controlar el software, pero teniendo en cuenta las siguientes libertades de aplicación. Libertad de usar el programa con cualquier propósito. Libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las necesidades propias. El acceso al código fuente es una condición previa para esto. Libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino. Libertad de mejorar el programa y hacer pública las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Precisamente con respecto a los distintos grados de libertad que hay en cuanto al uso del software, y en los que se han referido ya las distintas libertades del software libre, es importante aclarar que muchas personas, sobre todo que no tienen un vínculo particular con la informática, sino que la perciben como un usuario final, que no tiene ningún conocimiento técnico, puede tener la impresión de que el software privativo es de alguna manera libre, porque cuando compran un equipo, en el paquete que les venden, les instalan de una vez un Windows, por ejemplo, y él tiene posibilidad de utilizar todo lo que el Windows ofrece y no tiene la impresión de haber pagado nunca algo por esa licencia. Y justamente esa es una de las mayores ventajas que ofrece el software libre, y es que esa posibilidad de no tener que pagar una licencia, de que no exista manera de que una licencia pueda ser revocada por algún uso específico, que no exista una limitación en cuanto a cómo yo la tengo que utilizar. Y versus lo que es la versión del software privativo, que obliga no solamente al pago de la licencia por el uso del paquete, sino además por el pago de la actualización y limitaciones en cuanto a la distribución, en cuanto al uso, en cuanto a la modificación del paquete en sí. Esa es la principal diferencia que hay. Por un lado tenemos un software por el cual tenemos que pagar y tenemos la limitación de que no lo podemos distribuir, de que no lo podemos modificar, de que tenemos que informar sobre usos indebidos al fabricante y que la licencia puede ser eventualmente revocada bajo ciertos términos. Y por el otro lado tenemos un software que nos ofrece exactamente las mismas cosas que nos ofrece el software privativo, con la ventaja de que lo podemos distribuir, lo podemos estudiar, lo podemos modificar y lo podemos usar como mejor nos parezca. Esa es la diferencia fundamental que existe. Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas libertades. Así pues, deberían tener la libertad de distribuir copias, sea con o sin modificaciones, sea gratis o cobrando una cantidad por la distribución, a cualquiera y en cualquier lugar. El ser libre de hacer esto significa, entre otras cosas, que no tienes que pedir o pagar permisos. También deberías tener la libertad de hacer modificaciones y utilizarlas de manera privada en tu trabajo u ocio, sin ni siquiera tener que anunciar que dichas modificaciones existen. Cuando se habla de la libertad de software libre, quiere decir en 3 fundamentales, que es la capacidad de aprender el uso de un sistema o cómo está hecho. Otro, la capacidad de modificarlo, entenderlo y adaptarlo a las necesidades de cada persona en particular. Y otra, muy importante, aunque muchas personas no entienden cómo es el mecanismo, de redistribuirlo hacia otras personas con fines no comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona hace una modificación de algún programa, sea X o Y, la persona X, cuando hace una modificación del programa y lo publica en internet, está sujeto a una licencia que permite a las personas
aprender el funcionamiento del software sin necesidad de tener que pagar una licencia o algún tipo de derecho por acceder a esa información. Solo con el bien entendido que si se realiza una modificación importante se le notifica al autor. Hay personas y empresas que han dicho que el software libre es algo que no es viable, que es 100% inseguro, pero no. Hay ciertas licencias que se han creado como las GPL o las CCL, FCL, como formas de permitir que las personas tengan acceso a la fuente de un programa o aplicación, lo puedan modificar, lo puedan redistribuir sin necesidad de romper el principio del software libre, que es compartir el conocimiento con todo aquel que lo necesita. Cuando un usuario desea obtener un programa determinado, debe tomar en cuenta lo siguiente para su uso y aplicación. Primero, determinar si la licencia del programa está considerada de libre uso, es decir, que no está restringida por la empresa fabricante del software a todo usuario, basándose en criterios tanto de origen como de su código en particular. Segundo, que las libertades sean reales e irrevocables, esto considerando que el usuario no haga nada incorrecto. Si el desarrollador del software tiene el poder de revocar la licencia aunque no le hayas dado motivos, el software no es libre. Tercero, que la libertad de distribuir copias incluyan tanto las formas binarias o ejecutables del programa como su código fuente, sean versiones modificadas o sin modificar, distribuyendo programas de modo ejecutable, siendo este aspecto necesario para que los sistemas operativos libres sean fáciles de instalar. El software libre tiene reglas acerca de cómo empaquetar una versión modificada, siempre que no bloqueen a consecuencia de ello tu libertad de publicar versiones modificadas, haciendo disponible el programa. También es aceptable que la licencia requiera que, si has distribuido una versión modificada y el desarrollador anterior te pide una copia de ella, debas enviársela. El software libre, como la misma palabra lo dice, es libertad real, la libertad que tenemos todos los usuarios en darle uso a un software. El software libre es una herramienta que es como cualquier otra, lo único es la libertad de tenerlo y poderlo bajar. El uso es bastante fácil, bastante amigable y la idea principal es que se empiece a usar. Se empiece a usar porque es la nueva tendencia y por lo práctico y fácil de usar. O sea, el miedo, no habría ningún miedo porque es como cualquier sistema, o sea, que podemos manejar, es bastante amigable. Y, o sea, la tendencia es que se empiece a usar, comenzar por una instalación y luego usarlo. Tenemos la facilidad que recientemente ha sido instalado en los centros de computación y laboratorios de la universidad el GNU Linux, el sistema operativo. Y para mí ese es el mejor sistema que puede existir porque somos libres de hacer lo que queramos con él, de usarlo para lo que queramos, de copiarlo, venderlo, regalarlo, modificarlo y bueno, además. Para mí, como ingeniero de informática, es muy bueno porque tengo la facilidad de explorar, de investigar yo misma, sin que me estén mandando. Es una libertad de tú mismo explorar y explorando, experimentando, aprendemos más. Tienes más facilidades como estudiante y para ser un mejor profesional. Es importante precisar entonces que si una persona desea dar uso del software libre, debe entender que el mismo está sujeto a principios básicos dispuestos para las comunidades en general del grupo que lo aplique como manifiesto libre y público de sus comentarios, información y aportes al grupo y a la comunidad del software libre, promover la cooperación y libertad de información entre los miembros del grupo, libertad de pertenecer al grupo o grupos con fines de compartir y difundir el uso y desarrollo de software libre en nuestro país y en el mundo. Presentar proyectos, aportes y alternativas para la sociedad y el país en los sectores de salud, gobierno, educación, cultura, investigación y desarrollo. La figura de las comunidades aquí en la universidad funciona compuesta por estudiantes con un propósito definido, por lo general es un propósito académico, sin embargo existen comunidades deportivas, etcétera. Y
En este orden de ideas, ellos requieren un profesor asesor que los ayude en la logística, que les dé apoyo, no solamente académico, sino en cuanto a las cosas a las que ellos pueden tener acceso mediante la conformación de estos grupos. En el caso específico de UCLATUD, que es una comunidad que se encarga del estudio de software libre, ellos se organizaron, un pequeño grupo de personas, justamente para estudiar lo que era el software libre, lo que se podía hacer con software libre y llamar un poco la atención al resto de la comunidad universitaria acerca del uso de estos paquetes. Una vez que la comunidad se conforma y se da a conocer mediante distintas vías, ¿verdad? Publicidad de distintos tipos, los alumnos, cualquier estudiante de cualquier nivel puede irse incorporando y el beneficio para ellos fundamentalmente es aprender. Se benefician tanto los que están en el grupo como el resto de la comunidad, porque ya el mismo grupo, una vez que comienza con sus actividades, planifica foros, talleres, conferencias, se encarga de buscar especialistas en la materia para exponer distintos temas de interés general, y a medida que se van incorporando nuevos estudiantes a la comunidad, cada uno de ellos hace su propio aporte. Todos investigan, se establecen pautas de trabajo, un cronograma de trabajo, y todos hacen su aporte, de manera que es algo que beneficia a la comunidad completa. Nosotros los profesores aprendemos muchos de ellos. Ellos aprenden de ellos mismos y sobre todo que aprenden que utilizar estas herramientas que de repente en un primer momento les suena como un poquito difícil, no es nada difícil y es más bien muy accesible, porque ahorita con internet hay muchísima información y muchísima facilidad para investigar. La UCLA, actualmente en respuestas a una resolución gubernamental, está ofreciendo a través del Decanato de Ciencias y Tecnología y su coordinación de posgrado la maestría en software libre, cuyo objetivo principal es proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para el diseño, construcción, implementación, evaluación y administración de sistemas de computación en entornos de software, caracterizados por códigos fuentes abiertos y autorización para su uso. Y es así como la UCLA tiene como herramienta de estudio el software libre. Si quieres accesar a este mundo maravilloso, lo puedes hacer a través de la página de internet que aparece en pantalla. Chao.